Aquí seguimos con más contenido en República de la Verdad. Y les recuerdo, señores, que el pasado lunes el gobierno presentó el Plan Nacional de Educación, diciendo que sería ya el día 2 de noviembre cuando empezaría el año escolar de forma totalmente virtual. Y como aquí nos preocupamos por este tema, hemos invitado a un joven que ha estado aquí en otras ocasiones, que es abogado, que es politólogo, pero que también es investigador del Observatorio Político Dominicano, una unidad que es de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Él es Vladimir Rosón, un joven bastante preparado, al cual yo, debo decirlo, lo admiro y lo respeto mucho por todo su conocimiento. Gracias, Así que, Vladimir, buenas tardes. Bienvenido. Siempre me alegra mucho verte. Me encanta la juventud. Y gracias. Vienes ahora con un tema importante que se trata acerca de este informe o esta investigación, desafío, el regreso a clases en medio del coronavirus. Así es. Justamente es el tema del momento y vamos a comenzar de una vez. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene el regreso a clases en medio de la pandemia del COVID-19? Sí, fíjate, Patricia, sin lugar a dudas, como tú planteabas, ya finalmente se presentó lo que será el plan de apertura a clases de este año escolar 2021-2022 y sin lugar a dudas grandes retos. Un año escolar que será virtual, en principio, y para el cual se necesitarán de varios elementos, como es lo primero, dotar a maestros y estudiantes de equipos electrónicos, sean tablets o computadoras, y llegar a través de la red de la televisión a aquellas zonas en las cuales no se tenga acceso a Internet. Otro de los grandes retos es el tema de la capacitación docente. El exministro Antonio Peña Mirabal de Educación dijo que aproximadamente unos 20.000 maestros ya están dotados para el uso de lo que son equipos electrónicos y también lo que son plataformas educativas. Evidentemente se necesitará ampliar esa capacitación y también pasar a lo que es una especie de adaptación o un poco de motivación de los padres que deberán convertirse en coeducadores de los estudiantes para darle seguimiento a los niños a través de estas clases de formas virtuales. Esos son dos de los grandes retos, también aunado al tema de lo que será poder llegar a todos los estudiantes y sobre todo con un currículo educativo que pueda permitir una transmisión efectiva de conocimientos a través de estas vías, que ya era complicado presencialmente en las aulas. El reto es aún mayor ahora a través de los medios digitales. Asimismo, los medios digitales y eso que tú acabas de señalar, que hay zonas que el Internet, a veces no hay ni siquiera energía eléctrica, hay zonas donde no hay estos postes que transmiten energía o que tienen cable que llevan la energía eléctrica. Y entonces esto va, imagino yo, a significar un reto muchísimo mayor. Pero hay un segmento que yo considero que ha sido olvidado, no sé qué opinas tú, y es aquellos estudiantes, por ejemplo, que tienen condiciones especiales. Una persona que sea epiléptica, que tal vez no pudiera estar de una forma prolongada, sentado o sentada frente a una computadora. Alguna persona que sea autista, no sé si ellos estarán insertados o no en la educación pública, pero siempre se busca la manera para no excluirlos. ¿Qué piensas tú si el gobierno dejó de lado a este segmento de la población o si tú consideras que en lo adelante tal vez tendrá un plan para ellos? Sí, yo pienso que sí, que de la forma inclusiva en que se debe crear el nuevo plan curricular se debe incluir tanto a los estudiantes con discapacidades como también a los más pequeños. Porque quizás en los más adultos puede darse el tema de, bueno, ellos se presentarán o ellos se pondrán frente a las computadoras y tablets o en principio tendrán la responsabilidad, ¿no?, de hacerlo, pero los más pequeños necesitarán obligatoriamente a los padres que sean quienes estén ahí con ellos o algún tutor, en el caso de también los niños discapacitados por lo mismo. De manera que el MINER sin duda alguna tendrá que abrir un capítulo para estos dos segmentos de los estudiantes y sin lugar a dudas tendrá que abordarlo y presentar un tipo de formación que pueda ser pues idóneo para este tipo de segmentos de estudiantes. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos en tu informe Desafío, el regreso a clases en medio del coronavirus? Sí, fíjate, Patricia, muy importante. Nosotros vimos un poco lo que fue todo el inicio de la presentación del MINER cuando habló de clases semipresenciales, cuando habló de vuelta a clases en las aulas. Vimos luego un tema de que en el medio de la transición el nuevo ministro dijo que no estaban las condiciones. Luego vimos otro plan, que fue el plan de la comisión de transición y ahora finalmente este último plan. Pero además de eso también vimos lo que fue la experiencia comparada y de ahí salieron importantes resultados que debemos compartir. En el tema concretamente de la compra de equipos, que es igual uno de los temas que tenemos nosotros pendientes aquí, vimos nosotros importantes casos en la región.
Hay que tener en cuenta que aquí habrá aproximadamente 2.8 millones de estudiantes que están abocados para este próximo año escolar, de los cuales 2.1 millones aproximadamente son del sector educativo público. Y evidentemente hay una parte de esos 2.1 millones que ya tienen equipos, sistemas de conectividad. Por el tema de República Digital, se entregan unos 460.000 equipos a maestros y estudiantes. El MINER en mayo dijo que tenía 100.000 dispositivos electrónicos en almacén, es decir, que hay una cantidad ya que la tiene. Y además de eso hay que decir que hay un grupo de estudiantes que por sus vías, ¿no?, pues pueden tener este tipo de equipos. Al margen de eso habrá que comprar poco más de 1 millón de equipos sin lugar a dudas. Y cuando vamos a este tipo de procesos en la región nos encontramos con el caso de Perú. Perú, un caso similar. Tenían que comprar 1 millón y tantos de equipos. Al margen de que el programa o el proyecto no se dio por irregularidades y fallos en la licitación, ellos cayeron en unos errores que nosotros debemos aprender. El primero fue que el presupuesto primero que se hizo fue de 450 millones de soles peruanos y terminó en 930, aproximadamente 270 millones de dólares. Lo sobrepasó, así es. Lo duplicó más. Así es, más que lo duplicó. Entonces, además de eso, en el caso de ellos se encontraron con el tema de que había zonas en las que, situaciones que tenemos aquí, no llegaba el internet. O sea, tienen pueblos muy remotos donde entonces compraron equipos o los licitaron, los pusieron pero no tomaron en cuenta que tenían que adjuntarle estos equipos de conectividad. Y además de eso, se encontraron también con el tema de que en aquellos en que pusieron equipos de conectividad para los estudiantes, pues hubo zonas de esas en las cuales no llegaba ni siquiera el internet. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Hay una serie de elementos que nosotros tenemos que tener claro y debemos hacer un levantamiento previo a. Aquí se debe saber primero cuál es el número de estudiantes que no tienen equipos electrónicos para hacer una compra que no duplique o que no presente irregularidades y que no tengamos que otra vez doblemente presupuestar. Pero además de eso, nosotros debemos saber en cuáles zonas hay internet y en cuáles no. Y debemos saber qué cantidad de niños tendrán acceso a esa educación virtual y qué cantidad tendrá que hacerlo por vía de la radio y la televisión. Sí. En el tema de la radio y la televisión tendremos que abocarnos a un proceso también de contratación con medios privados, porque es evidente que la cadena pública, nosotros solamente tenemos 2 canales de televisión educativa, o 2 canales del Estado, mejor dicho, solamente uno educativo, y el Estado tendrá que llegar a acuerdos con los medios privados, porque aquí habrá que dar lo que es una especie de educación continua, los 7 días de la semana, las 24 horas al día, como se hace en México, por ejemplo, que hizo ya contrataciones con medios privados. Y que ha sido un ejemplo para los países de la región. Así es. Un modelo exitoso, educación a través de la TV. De la TV, así es. Entonces nosotros tendremos que ir a eso, pero además ahí nos encontramos con el tema. Ok, programamos la televisión, pero luego vamos a zonas donde hay muchos apagones. Entonces también nos encontramos con el reto encima del otro, que las compañías eléctricas tendrán que coordinar con el MINER las horas en que prestan el servicio eléctrico con las horas en que se imparte la docencia. Por tanto, es una escalera de retos que deberá el MINER ir subiéndola poco a poco. La sociedad, deberemos todos ayudarlos, los padres, las madres, los tutores, las empresas privadas, tanto las de radio y televisión como las de telecomunicaciones, porque sin lugar a dudas es un gran reto y todos esos que vemos ahí, que incluso se han visto en otros países y que ya aquí tenemos ciertas similitudes, pues es evidente que también lo deberemos enfrentar en lo adelante. Pero, por ejemplo, Vladimir, aquí en la misma, el Distrito Nacional, hay zonas, sectores que son populares, tú sabes que le dicen otro nombre, que hay mucha pobreza. Sí. Que a veces lo que consiguen es para comer. Imagínate tú que el gobierno les lleve una tableta para que pueda recibir la educación virtual y que incluso hasta le paguen internet para que puedan recibir la educación virtual. Pero este muchachito que tal vez tenga 8, 9, 10 años, en su vida ha visto un aparato de esos. Y entonces la mamá o el papá, muchachos, se lo daban, en otra oportunidad lo hubiesen vendido, pero saben que ahora no podrán. Sí. No saben utilizar en lo absoluto este tipo de aparatos, pero están con un compromiso social que imagino que harán las autoridades de educación para que se comprometan en la educación de sus hijos, pero ellos no saben cómo hacerlo. ¿Qué pasaría aquí? ¿Qué es lo que se debe hacer para que no manden al demonio, no se pierda el esfuerzo económico y además la intención que hay de que ningún niño se quede sin recibir el pan de la enseñanza? ¿Qué hacer en este punto? Ese es un muy buen punto sin lugar a dudas. El MINER ha dicho que va a comenzar a capacitar el 18 de septiembre, las clases iniciarían el 12, estamos hablando de que serían 6 semanas de capacitación. Ese elemento concreto debe entrar en la capacitación docente, es decir, los profesores se van a encontrar con niños que no van a saber utilizar los equipos.
Por tanto, los profesores son los llamados a poder enseñarle también a los niños cómo utilizar este tipo de aparatos o dispositivos electrónicos. Debe haber un capítulo dentro de lo que sea esa formación docente que ya se impartió a un grupo de profesores y que se le impartirá a otro en lo que tiene que ser con el uso de dispositivos electrónicos. De manera que esa capacitación no solamente debe ser para que los profesores sepan utilizar las plataformas educativas y las aplicaciones que se utilizarán para las clases virtuales, sino también para que los profesores sepan ayudar o tengan la disposición de colaborar con los estudiantes en el sentido de cómo utilizar las herramientas, cómo utilizar los dispositivos, porque hay que tener algo claro, Patricia, si esto no se da, no va a haber forma de que haya una transmisión de conocimientos efectivas. Si el niño quiere estudiar pero no sabe usar el dispositivo, de nada sirve. Entonces, esto es una serie de cosas que en el papel no se ven, pero en la práctica van a estar, sin lugar a dudas. Entonces, ahí hay que apelar mucho a los profesores. La Asociación Dominicana de Profesores debe también poner de su parte en esto como ente regulador, ¿no?, de este segmento, y sobre todo instar a los profesores a que tengan la disposición de ayudar, porque como tú bien dices, eso es aquí en el distrito. Imagínate en ciudades o pueblos remotos como nosotros tenemos, donde no solamente un dispositivo electrónico, la energía eléctrica para ellos es algo que es una alegría, ¿no? Imagínate contar con un dispositivo electrónico. Sí. Entonces, los profesores deben también ahí influir en esa parte. El OPD FUNGLODE, que es el Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, apoya a que sea la educación virtual la vía que utiliza el gobierno para llevar la educación a los estudiantes. Fíjate, nosotros como... ¿Cuáles fueron las conclusiones? Sí, exacto. Las conclusiones fueron de que se necesitaba lo que era un tema de educación virtual. No habían condiciones para lo que es la vuelta a clases de manera presencial. Luego habría que discutir la semipresencialidad, pero la presencialidad no había descartada totalmente. Descartada. Nosotros no tenemos condiciones ni de infraestructura en las escuelas, ni tampoco de personal para poder controlar el distanciamiento entre los alumnos, el lavado de manos, la utilización del gel desinfectante. No tenemos esa capacidad. Por tanto, la presencialidad descartada. La semipresencialidad, podríamos discutirla. Sí. Llevarla, por ejemplo, como han hecho en otros países, a aquellas zonas donde los niveles de contagios son muy bajos, y adaptando las escuelas, pues entonces ver si es posible. El presidente ha dicho que va a haber 3.000 millones de pesos que van a estar destinados a lo que va a ser la capacitación de algunas infraestructuras escolares. Y hay otro tema que va a ser el tema de los 27.000 millones de pesos para la capacitación docente. Entonces, entre esos 3.000 millones de pesos se adaptarán escuelas a este nuevo formato. No cabe duda que probablemente eso sea un monto que quede corto debido a la gran cantidad de planteles escolares que tenemos. Una primera partida. Una primera partida. Y habría que ver luego cómo el MINER maneja la situación. Sin embargo, dadas las circunstancias y las condiciones que tenemos, necesariamente habría que abocarse a una educación a distancia. Quisiera saber también qué pasaría entonces con el tema de la educación universitaria. Yo sé que el estudio de ustedes, me parece que estaba más centrado a lo referente a la educación media y básica, pero en lo universitario también hay ciertas dificultades. Muchas universidades no están, diría yo, que no sé, preparadas también para impartir esta educación. ¿Qué pasaría en ese punto? ¿Tendría el Estado la misma responsabilidad? ¿Ya queda de lado ya de cada quien, de cada profesional, de cada familia, poder seguir hacia adelante? ¿Qué pasaría aquí? Bueno, fíjate, evidentemente y el tema de las universidades pasa a lo que es educación superior. Hay que ver el MESIT, cómo se va a manejar con las universidades, en lo que tiene que ver con la educación, como tú decías, primaria o básica, es el tema del MINER y es lo que se ha estado evaluando. En el caso del MESIT habrá que ver cómo ellos van a manejar con las universidades este tema. Hay muchas que han estado impartiendo clases de manera virtual, sin ningún tipo de regulación superior, y hay otro grupo que evidentemente se ha encontrado con situaciones que han necesitado la regulación del MESIT y han estado en colaboración directa con el MESIT. Aquí no hay un plan, como vemos con el tema del MINER, es decir, por lo menos públicamente, ¿no? Hay acercamientos y hay trabajo conjunto entre las universidades y el MESIT, pero no hay así una especie de plan como se hace con el caso del MINER. Como se hace con el caso del MINER. Pero en resumen y en sentido general, el OPD FUNGLODE considera que estos pasos que se están dando son acertados. Sí, sin duda alguna son acertados. Hay grandes retos por delante, pero evidentemente que la educación a distancia era lo pertinente de acuerdo a lo estudiado para estos momentos. Bien, pues entonces, Vladimir,
Me gustaría también, hay otro segmento que yo considero que está fuera. Tú sabes que los niños cuando tienen entre 3, 4, 5 años, que es educación preprimaria, ellos no estarán incluidos. Imagino yo que eso sería a partir de cuando ya comienzan a aprender a leer y a escribir. ¿Qué pasaría entonces con este segmento? ¿Se extendería un poquito más la iniciación de los niños para acceder a la escolaridad? Sí, hay que ver qué va a pasar sobre todo con la planificación curricular. Es decir, hay que ver si se va a determinar esos grupos, cómo los va a manejar el MINER. Yo pienso que va a estar eso en manos de los padres, porque evidentemente educación a distancia a los pequeños o a los más pequeñitos, eso es un poco complicado, ¿no? Es decir, qué material se les podría presentar, es un poco complejo. Pero habrá que ver en la planificación curricular que haga el MINER si va a incluir alguna cápite, ¿no? Sobre este segmento de los estudiantes, y sobre todo hay que ver si ellos van a considerar algún programa a distancia, que sería algo también bastante interesante de cómo ellos lo concebirán y cómo podría funcionar. En definitiva, si por ejemplo, como hablabas de la semipresencial, ¿y qué país era que decía? Creo que hay algunos países que han ya iniciado de esa manera, sí, y o sea, les ha ido bien. Pero como aquí todavía no se tiene ni un pico de contagio, no se sabe finalmente dónde va a parar todo esto, la educación virtual, yo la apoyo, pero como quiera mantengo mis reservas, porque es que sé que hay muchas personas que tienen miedo incluso, y hay maestros también que tienen miedo a aprender las nuevas tecnologías. Sí. Y ya tú mismo acabas de decir que a partir de septiembre se estarían capacitando a los maestros, pero con aquellos que aunque tengan la voluntad de aprender, pero no aprenden. ¿Qué sugiere el OPD Funglode que pase con estos docentes? Fíjate, el MINER tiene que entrar en un proceso de evaluación, tanto del aprendizaje de los estudiantes como de la transmisión de los conocimientos de los maestros hacia los estudiantes. Es decir, tiene que haber una doble vía, y sin lugar a dudas que va a incidir mucho o va a impactar mucho en esta parte lo que tiene que ver con la disposición de los padres, de las madres, de los profesores y también de los propios estudiantes. Yo pienso que ahí va a haber un gran reto en lo que el MINER tendrá que emplearse a fondo, porque las evaluaciones, si bien es cierto que tienen un grado de complejidad de forma física, de forma virtual la complejidad es mucho mayor. No hay tanto control como se puede tener con los estudiantes en las aulas. De todas maneras, sí es cierto que tiene que haber necesariamente una evaluación de la transmisión de los conocimientos, y en esa parte los maestros que no estén cumpliendo con este cometido, el MINER tendrá que tomar medidas al respecto. Tendrá que tomar medidas al respecto, pero tú sabes que siempre los profesores se paran en dos patas, como dicen por ahí, y comienzan entonces a hacer las protestas y a decir que se les quiere dejar fuera. Pero yo puedo inferir que hay una especie de voluntad. Yo creo, siento que tanto los maestros, algunos padres también quieren y tienen el deseo de que todo salga bien. Sí. Hay también quienes dicen, Vladimir, que esto viene siendo como una especie de ensayo, porque ¿por qué noviembre? ¿Por qué no enero, por ejemplo? Y dicen, bueno, lo que pasa es que tal vez esto pudiera ser como este primer mes, noviembre, cuando ya todo se supone que funcione, y luego llega en diciembre, que está ahí mismo, pasaría un mes, se tendrían vacaciones, y entonces digo yo que en enero se comenzaría, pero tal vez ya de una forma abierta y formal para el año escolar. Sí. Bueno, entonces, ¿despido así? Sí. Bueno, pues, pero antes que nada, así, de manera breve, ¿tú crees que eso sería la idea, comenzarlo en Bueno, pues me dicen que no hay tiempo, bueno, Vladimir. Te agradezco muchísimo que estés acá con nosotros en República de la Verdad, y te agradezco mucho también de verdad, todos tus conocimientos aquí para el público de este espacio que siempre preparamos con mucho cariño, y que espero también que los aportes del OPD Funglode también sean tomados en cuenta por el gobierno, porque son ideas novedosas y buenas. Así que les pido que se queden en sintonía porque regresamos.